Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luz Mayela González Jiménez. Soy estudiante de la Escuela Libre de Derecho de Puebla y hoy les vengo a exponer el primer tema de nuestro ciclo escolar, que es Introducción al Derecho Penal. En el primer subtema tenemos la introducción, y en este subtema viene la definición de qué es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres en la sociedad. Este es impuesta por el Estado y tiene como la finalidad paz y orden social. La palabra derecho viene del latín directum, que significa todo aquello conforme a la regla. Dentro del derecho tenemos también una división, que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo tiene que ver con las normas que regulan el accionar de las personas en la sociedad, y dentro de este derecho objetivo también existe otra división, que es del derecho público y el derecho privado. El derecho público está más orientado a organizar las cuestiones públicas, como la relación entre estados y estado con individuo. Dentro del derecho público tenemos varias ramas del derecho, que es el derecho constitucional, penal, internacional, administrativo, procesal, laboral, financiero, electoral, entre otros. En el derecho privado se orienta más a las relaciones entre individuos. Dentro de este derecho privado, las ramas del derecho son el derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado. Como segundo subtema tenemos qué es el derecho penal. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas del derecho público interno, y esta define los delitos, las penas y medidas de seguridad que son aplicables para una permanencia social. Esta definición fue dicha por Francisco Pavón Vasconcelos. El derecho penal se divide en dos partes, parte general y parte especial. La parte general habla sobre generalidades, teoría de la ley penal, teoría del delito, teoría de la pena y las medidas de seguridad. La parte especial habla de delitos en particular y penas y medidas de seguridad que son aplicables en casos concretos. Como tercer subtema tenemos la terminología adecuada. De este se dividen varias definiciones de derecho. Como número 1 tenemos el derecho represivo. La función de este derecho es castigar todo lo que la sociedad considera como criminal. El derecho sancionador estudia las sanciones que se le imponen a los sujetos de derecho. Este también estudia los exímenes, atenuantes, faltas y delitos. Como número 2 tenemos el derecho de defensa social. Este considera que la acción que es ejecutada, ya sea de forma individual o de forma en conjunto, es para proteger al pueblo de cualquier agresión delictiva. El derecho restaurador tiene como función resarcir o compensar el daño que fue ocasionado por un delito. Este tiene 5 ejes, que es educación, trabajo, capacitación para el trabajo, deporte y salud. El derecho criminal solo engloba los delitos sanguinarios. Esto es parte del derecho penal. El derecho penal enemigo tiene que ver cómo es atendido un grupo determinado de delincuentes. Como cuarto subtema nos adentramos más a las partes del derecho penal. Bueno, y como ya lo había mencionado antes, el derecho penal tiene dos partes, la parte general y la parte especial. La parte general comprende más las normas que son secundarias o accesorias, o que simplemente son referentes al delito. Dentro de este también está la introducción, que tiene que ver con el derecho penal, las ciencias penales, el delito como conducta humana y social, las causas de la delincuencia, la prevención y tratamiento del delincuente. La teoría de la ley penal se basa principalmente en las fuentes del derecho penal, la interpretación de la ley penal y el ámbito de validez en la ley penal. La teoría del delito se enfoca más en su definición, concepto, elementos, factores negativos, vía de los delitos, participación y autoría y concurso. La teoría de la pena y medidas de seguridad habla sobre la diferencia entre estas dos, su clasificación, individualización, la libertad condicional y anticipada y la pena de muerte. Y el derecho penal especial se basa más en integrar los tipos penales y las penas que corresponden a cada delito. Esto quiere decir que habla más sobre los delitos en particular y las penas y medidas que son aplicables para cada caso en específico. Como quinto subtema tenemos el derecho penal objetivo, subjetivo, sustantivo, adjetivo y ejecutivo. El derecho penal objetivo es un conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, penas y medidas de seguridad con aquellos que son sancionados. También es un conjunto de leyes que mediante el Estado define los delitos y las penas que se le imponen a los delincuentes, y este regula su aplicación. El derecho penal subjetivo o derecho del Estado es el que determina imponer o ejecutar las penas y medidas de seguridad que luchan contra la criminalidad. También es un conjunto de atribuciones del Estado que es emanado por normas para determinar los casos que deben imponerse las penas y las medidas de seguridad. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo? El derecho objetivo hace más referencia al derecho positivo, que regulan las normas de potestad punitiva.
También es un conjunto de normas penales y estas rigen a la sociedad que está integrada por principios, textos positivos, y estos textos positivos describen los delitos y establecen las sanciones. Este es el ius penales. Este establece las penas y delitos. El derecho subjetivo hace más referencia a la facultad que tiene el Estado para castigar. Esta facultad determina las conductas que se prohíben y las medidas de seguridad y penas que se establecen en cada caso. Este es el ius puniendi, que es lo que el Estado determina, impone y ejecuta las penas contra la criminalidad. El derecho penal sustantivo es un conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y establecen las penas y las medidas de seguridad. El derecho penal adjetivo es un conjunto de normas jurídicas que son relativas a la forma de aplicación de las reglas penales a los casos especiales. Este derecho es concreto y dinámico y se compone por principios y procedimientos. Este también sirve para precisar la existencia del delito y precisar cuáles son los responsables, determinar en concreto cuáles son las penas aplicables a cada caso y también qué señalan los tipos penales. El derecho ejecutivo es un conjunto de normas jurídicas que tratan sobre la ejecución de las penas. También se le conoce como derecho penitenciario y este se encuentra en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como sexto subtema tenemos la relación del derecho con otras ramas del derecho. El derecho constitucional se encuentra su existencia en el artículo, principalmente en el artículo 14, 16 y 20 constitucional. El artículo 14 habla sobre el principio de la irretroactividad de la ley, sobre la exclusividad y la legalidad y sobre el necesario juicio. El artículo 16 habla sobre la seguridad jurídica, la flagrancia, caso urgente y el arraigo. Y el artículo 20 tiene unas prerrogativas, que es el imputado y la víctima. Otros artículos que se encuentran dentro del derecho constitucional es el 10, 11, 13, 17, 18, 21, 22 y 23. Estos son los principios contenidos en los preceptos constitucionales de orden penal, procesal y ejecutivo. Estos son básicos para la razón de las normas secundarias. Dentro del derecho civil, el derecho penal tutela los bienes que están directamente conectados entre sí, como lo es la propiedad, el robo y el despojo. En el derecho administrativo, regula las normas jurídicas que establecen la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus relaciones con los particulares. Esto quiere decir que a través de la sanción penal se garantiza la permanencia de bienes superiores al Estado y la administración. Los delitos contra la administración pública se vinculan al derecho penal con el derecho administrativo, ya que la pena es igual a la sanción administrativa y el interés del Estado es salvaguardar el orden público. El derecho laboral, sus causales son más el despido injustificado. Dentro del derecho mercantil existen leyes que establecen las sanciones que se les impondrá a los comerciantes en caso de realizar actividades ilícitas dentro del ejercicio del comercio. Dentro del derecho procesal penal, este ejecuta las disposiciones del derecho penal. Es el conjunto de normas que regulan el proceso de carácter penal desde un inicio hasta un fin. El derecho internacional público es el que regula la relación entre estados y entre el Estado y los individuos. Este resalta la figura de extradición. El derecho ecológico regula la actividad humana en su entorno en el medio ambiente y es así como tenemos los delitos contra los recursos naturales. Como séptimo subtema tenemos la norma penal. La norma penal son decisiones que el Estado establece con directivos de conducta, mandatos y obligaciones su cumplimiento está sujeto a la coacción. Este trata de comportamientos externos y no de pensamientos. La norma tiene dos funciones principales. La primera es la valorativa, que se refiere a la norma objetiva de la valoración. Esta tiene como cometido la protección de bienes jurídicos y es por eso que solo se penalizará la violación de bienes jurídicos tutelados. La segunda es de determinación. Esta tiene que ver con la norma subjetiva, es decir, la norma penal que establece un mandato, prohibición o autorización dirigida a los ciudadanos. La estructura de toda norma penal está compuesta por un presupuesto. El presupuesto es un precepto y una norma básica y también una consecuencia jurídica. Esto consiste en la sanción que está contemplada en una norma secundaria. Las normas penales incompletas son aquellas que carecen de un presupuesto o de una consecuencia jurídica. Estas no son consideradas como una norma penal. Las leyes penales en blanco son aquellas que contienen una consecuencia jurídica pero no en su totalidad del presupuesto. Esta se complementa por medio de otra norma penal o de una extra penal y son justificadas con la final de acotar las disposiciones penales.
La norma penal también tiene principios rectores. Uno de ellos es el principio jerárquico. Este es el que implica la obediencia de la norma inferior respecto a la superior, y esta se va manifestando a través de una relación de internormativa directa que va uniendo la ausencia de un respeto de la norma superior a la norma inferior. El segundo principio es el de vigencia. En el ámbito penal son las leyes que están vigentes desde su inicio hasta su derogación, ya sea por una actualización o porque sean declaradas inconstitucionales. El tercer principio es el de unidad sistemática. Este pretende determinar el sentido de la ley y esta tiene en cuenta dónde está incluida la norma dentro de la ley y la relación de dicha norma que tiene con otras normas. Esta interpretación se guía más por el principio de unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. El principio dinámico se conforma cuando la norma relaciona a los distintos sujetos de delito y se le denomina también como estructura comunicativa. La norma penal tiene tres elementos. El primero es el mandato jurídico. Este establece un modelo de conducta con la intención de dar un cumplimiento a los fines de derecho penal, que es el orden social. La segunda es el efecto jurídico de la norma. Esta es la respuesta al ejercicio de las facultades reconocidas por la norma y el cumplimiento de los deberes. La tercera es la sanción. Esta es la consecuencia derivada del incumplimiento de la norma penal. Por octavo y último subtema vamos a hablar sobre los principios básicos del derecho. La finalidad de estos principios es dar a conocer los derechos que tiene cada ciudadano frente al Estado en la materia penal. Los principios de derecho penal son premisas de observancia general que se observan e implementan legislaciones liberales que se encuentran bajo la influencia de sistemas liberales y su razón de ser es generar seguridad jurídica al gobernado. El primer principio es el de la legalidad. Este habla que el delito debe estar debidamente escrito en la ley penal. Esta no hay una interpretación ni una analogía. Bajo este principio solamente debemos analizar con exactitud la conducta prohibida y sus consecuencias jurídicas. El segundo principio es el del bien jurídico. Este dice que todo delito supone la violencia de un bien jurídico tutelado por el Estado, y esta es la esencia del hecho punible, y el Estado tiene la obligación de proteger los bienes jurídicos y mantener un orden social. El tercer principio es el principio del hecho. Este dice que el delito debe constituir en un comportamiento extremo, concreto o individualizado. El cuarto principio es el de la culpabilidad. Este dice que no puede haber delito sin pena y la pena debe estar relacionada directamente con la culpabilidad del sujeto. El quinto principio es el de la pena humanitaria. Este dice que las penas no pueden ser inhumanas y tampoco pueden estar diseñadas con crueldad o señalamiento infamante. El principio es el de la proporcionalidad y este establece que ninguna pena puede ser peor al delito que la ocasionó. El último principio es el de la retroactividad de la ley. Según el artículo 14 constitucional, este busca proteger a los ciudadanos prohibiendo que se le aplique una pena que no esté en vigencia temporal, a excepción cuando es en beneficio de la persona. El octavo principio es el de presunción de inocencia. La carga de la prueba acusatoria la tiene el Estado a través del Ministerio Público, y toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Principio onus probandi, que es el noveno, este se refiere a la carga de la prueba y el deber que tiene el Estado a través de los órganos especiales de probar la culpabilidad del acusador por la realización de un hecho punible. Y el último principio, que es el principio in dubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. Esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias por su atención.